El cielo estaba cargado, casi asfixiante, mientras nubes oscuras avanzaban como un ejército silencioso sobre las colinas. El trueno retumbaba a lo lejos, y el sonido vibraba sobre la tierra endurecida del pequeño rancho. Samson permanecía quieto en el corral, con la mirada fija en el horizonte. No era solo un caballo. Era la sombra de algo mucho más grande. Una leyenda olvidada. Pero ahora, con un pelaje marcado por cicatrices y un espíritu que parecía roto, todo lo que quedaba de él era silencio. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. A lo lejos, el rugido de un motor rompió la atmósfera sombría. Una camioneta vieja, cubierta de polvo y con la pintura resquebrajada, avanzaba lentamente por el camino de entrada. Al volante, James Harper, un hombre de 37 años, apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sus ojos estaban clavados en el camino, pero su mente vagaba por el pasado. Hacía años que no pisaba ese rancho, no desde que lo perdió todo. El ejército, su unidad, y lo que quedaba de sí mismo. Pero ahora estaba de regreso. Y todo era por ese caballo. Cuando James bajó de la camioneta, la lluvia empezó a caer en gotas gruesas, empapando el sombrero con el que intentaba ocultar las primeras canas. Se acercó al corral con pasos lentos, como si cada uno arrastrara un peso invisible. Allí estaba Samson, su antiguo compañero. El caballo que le había salvado la vida más veces de las que podía contar. Pero algo en la mirada de Samson le atravesó el pecho como una daga. Estaba vacía. Hueca. Como si ese animal ya no fuera el mismo. Samson, susurró James, apenas audible, mientras sus ojos se llenaban de emoción. Se aferró con fuerza a la cerca y extendió la mano, esperando una señal. Lo que fuera. Pero Samson no se movió. Peor aún, retrocedió unos pasos y dejó escapar un relincho suave, como si el hombre frente a él fuera solo un desconocido. James sintió un nudo en la garganta. Sabía que este reencuentro sería duro, pero no estaba preparado para esto. A lo lejos, Jenny, una joven que trabajaba en el rancho, observaba la escena. Se acercó con cautela. No confía en nadie, dijo en voz baja, mirando a James. Sobre todo en los hombres. ¿Le pasó algo? James la miró, pero no respondió. Él sabía exactamente lo que había pasado. Sabía por qué Samson estaba allí, perdido, como un fantasma. Y esa razón era algo que él mismo cargaba como una cicatriz invisible. La lluvia arreció, cayendo con más fuerza mientras James se mantenía de pie, respirando con dificultad. Volvió a mirar a Samson y murmuró, más para sí mismo que para el caballo. No puedo fallarte. No otra vez. La lluvia caía como un manto pesado sobre el rancho, convirtiendo la tierra en lodo y las cercas en líneas oscuras contra el cielo tormentoso. James se quedó ahí, inmóvil, mirando a Samson con una mezcla de dolor y determinación. Quería creer que el caballo aún no reconocía, pero la mirada distante y cautelosa del animal decía lo contrario. Una parte de él se preguntaba si ya era demasiado tarde para ambos. Tal vez, en el fondo, esta era una batalla perdida antes siquiera de comenzar. Sintió un nudo en el pecho mientras los recuerdos lo arrastraban hacia una noche parecida a esa, pero en un lugar completamente distinto. El calor sofocante del desierto, los gritos ahogados y el sonido incesante de los disparos lo atravesaban como cuchillas. Samson estaba ahí, con los ojos desorbitados y el cuerpo empapado en sudor, pero firme a su lado. Habían sobrevivido juntos, enfrentado peligros que parecían imposibles. Y ahora ese lazo se sentía roto, como un hilo invisible que el tiempo y el dolor habían desgarrado. Tú no eres así, susurró James, como si Samson pudiera entenderlo. Su voz temblaba, cargada con una culpa que nunca había pronunciado en voz alta. Te fallé. A ti y a todos los demás. Retrocedió un poco, pasándose la mano por el rostro mojado, sin saber si lo que caía eran lágrimas o lluvia. Jenny, aún observando a la distancia, dio un paso al frente, pero se detuvo al ver la expresión en el rostro de James. Era la mirada de alguien perdido, que cargaba un peso mucho más grande de lo que cualquier hombro debería soportar. Samson soltó un relincho suave, casi un lamento.
El sonido atravesó a James de una forma que las palabras nunca podrían. Sabía que el caballo también sufría, que estaba atrapado, al igual que él, en un ciclo de traumas que parecía imposible de romper. Quizás por eso habían vuelto a encontrarse, dos sobrevivientes intentando darle sentido a los escombros. La tormenta se intensificó, el viento aullaba a su alrededor como un recordatorio del caos que los rodeaba. Pero James se negó a dar un paso atrás. «Haré que recuerdes», dijo, esta vez con más firmeza, mirando a Samson con una determinación que no sentía desde hacía mucho. Aunque el caballo no lo reconociera en ese momento, James sabía, en lo más profundo, que su conexión seguía ahí. Solo tenía que encontrarla, antes de que fuera demasiado tarde. La mañana siguiente trajo un cielo despejado y frío, pero la atmósfera en el rancho seguía siendo pesada. James había pasado la noche en una de las pequeñas cabañas destinadas para trabajadores temporales, pero el sueño nunca llegó. Se quedó acostado en la cama dura, mirando el techo de madera, mientras los recuerdos del pasado lo asaltaban sin tregua. Los gritos de los soldados, el estruendo de las explosiones y la imagen de Samson corriendo a su lado bajo el fuego enemigo. Todo eso parecía lejano y al mismo tiempo tan vívidamente real. Al amanecer, se dirigió al corral. Samson seguía en el mismo lugar, inmóvil como una estatua, con la mirada perdida en el horizonte. No se había acercado a la cerca, ni siquiera cuando Jenny le trajo agua y comida fresca. Era como si estuviera atrapado en un estado constante de alerta. Incapaz de relajarse. James lo notó de inmediato. Reconocía esa mirada, porque él también la había tenido. «Sé lo que sientes», murmuró James, recargándose en la cerca. Su voz era baja, pero cargada de emoción. Esa sensación de seguir allí, de no poder irte, aunque el lugar ya no exista. Soltó una risa breve y amarga. «Yo tampoco lo dejé atrás, Samson. Y parece que tú tampoco». Jenny, que había estado observando desde la distancia mientras recogía heno, finalmente se acercó. «Parece que conoces bien a este caballo», dijo, con voz suave y curiosa. James la miró por un momento antes de responder. «Me salvó la vida más de una vez». Había un peso en sus palabras, algo que la joven notó de inmediato. Pero antes de que pudiera preguntar más, James desvió la mirada. No quería hablar de eso. Al menos no todavía. Sabía que tenía que intentar algo distinto. Entró al corral, caminando con pasos lentos y deliberados. Samson se irguió, con las orejas alerta, pero no se movió. James se arrodilló, poniéndose a la altura de sus ojos. «¿Te acuerdas?», preguntó con voz temblorosa. «Los campos. Las noches interminables. Yo». Sacó algo del bolsillo, un pequeño trozo de cuero gastado, parte del equipo que Samson había usado durante la guerra. Cuando el caballo vio el objeto, sus ojos se iluminaron brevemente, pero solo por un instante, antes de volver a esa expresión vacía de siempre. James sintió una punzada en el pecho. Tal vez Samson estaba intentando olvidar, justo como él lo había intentado, sin éxito. El sol del mediodía brillaba con fuerza sobre la cerca, pero el calor no parecía afectar ni a James ni a Samson. Ahí estaban, de pie, atrapados en un duelo silencioso. James sostenía el pedazo de cuero como si fuera una llave capaz de abrir recuerdos enterrados. Pero la mirada de Samson seguía dura, inquebrantable. Era como mirar una muralla imposible de cruzar. Frustrado, James dio unos pasos hacia atrás, pasándose las manos por el cabello desordenado. Sentía el peso de la decepción crecer dentro de él. Pensó que ese pequeño objeto sería suficiente para romper la barrera entre ellos, pero se dio cuenta de que el trauma de Samson era más profundo de lo que imaginaba. Quizá incluso más profundo que el suyo. «Solo necesito una señal, chico», murmuró James, con una voz cargada de agotamiento y dolor. Jenny observaba desde lejos, fingiendo estar ocupada con los quehaceres del rancho, pero no podía apartar la vista de la escena. Había algo en esa conexión silenciosa que la conmovía más de lo que podía explicar. Finalmente, se armó de valor y se acercó. «Sabes que esto no va a ser fácil, ¿verdad?», dijo cruzándose de brazos.
Tiene más cicatrices que cualquier otro caballo de aquí. Tal vez algunas cosas simplemente no se pueden reparar. James la miró, y en sus ojos brilló la terquedad de alguien que se negaba a rendirse. Él no está roto, respondió, con una firmeza que ni él mismo esperaba. He visto lo que lleva dentro. Ese corazón no desaparece así como así. Volvió a dar un paso hacia Samson, pero esta vez no intentó forzar nada. Simplemente se quedó ahí, en silencio, dejando que el caballo sintiera su presencia. Y entonces ocurrió algo. No fue grandioso ni dramático, pero para James fue suficiente. Samson giró ligeramente la cabeza, como si reconociera al hombre frente a él por primera vez. Fue un movimiento casi imperceptible, pero el corazón de James se aceleró. Era el inicio de algo. Una pequeña grieta en el muro que lo separaba. Ese gesto mínimo de Samson fue como un soplo de esperanza en el pecho de James. Se quedó inmóvil, sin atreverse a moverse, temeroso de que cualquier acción pudiera romper ese momento frágil. El silencio a su alrededor se volvió más denso, interrumpido solo por el suave susurro del viento entre los árboles cercanos. Por primera vez en años, James sintió que no estaba solo en el peso invisible que cargaba. Samson inclinó levemente las orejas hacia James, pero su cuerpo seguía tenso. No avanzó, no retrocedió, pero ese pequeño gesto era mucho más de lo que James había esperado después de días intentando reconectar. ¿Sigues ahí, verdad, chico?, preguntó en voz baja, como si hablara con un viejo amigo. Su voz tenía un tono de vulnerabilidad que rara vez se permitía mostrar. Jenny, que observaba la escena, se acercó lentamente, sosteniendo un balde con agua. Se detuvo a unos pasos, procurando no interrumpir el momento. Nunca lo había visto reaccionar así, dijo con suavidad. Tal vez tú sí significas algo para él. Había duda en su voz, pero también una pizca de curiosidad. Jenny no comprendía del todo el vínculo entre James y ese caballo, pero empezaba a darse cuenta de que era algo muy distinto. Algo que iba mucho más allá de lo común. James también empezaba a entenderlo. Suspiró, sin apartar la vista de Samson. Él me salvó, cuando nadie más pudo, dijo, con una voz cargada de un dolor que Jenny no esperaba oír. Estábamos en un valle, rodeados. Yo pensé que era el final. Pero él no dudó. Enfrentó el fuego, el humo, y me sacó de ahí. Hizo una pausa, mirando al suelo antes de continuar. Y le prometí que nunca lo dejaría atrás. Pero eso fue exactamente lo que hizo. La confesión quedó suspendida en el aire, tan pesada como el plomo. Samson movió la cabeza otra vez, como si hubiera reconocido algo familiar en la voz de James. El caballo dio un solo paso hacia adelante, su pezuña hundiéndose en la tierra blanda. James no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Una sonrisa tímida, cargada de esperanza, pero también de culpa. Sabía que ese paso era solo el comienzo. Pero era un comienzo. El sonido de los cascos golpeando el suelo le trajo un breve alivio al corazón. Samson había dado otro paso hacia él, pero se detuvo, como si algo invisible aún no retuviera. El caballo bajó la cabeza, con los ojos clavados en el suelo, y el momento de conexión estuvo a punto de desvanecerse. De escaparse. James sabía que forzarlo no serviría de nada. En su lugar, se arrodilló ahí mismo, en el lodo, tratando de ponerse al nivel del animal, como lo hacía durante los entrenamientos. Ya no tienes que tener miedo, chico. Ya no, dijo, con una voz suave, cargada de emoción. El silencio fue interrumpido por un sonido en la distancia. El rugido de un helicóptero cruzando el cielo. Samson se quedó congelado. Sus orejas se alzaron de golpe, y ese brillo salvaje que se había apagado en sus ojos regresó de repente. Por un instante, James sintió como el aire cambiaba, como si hubiera sido transportado de nuevo al campo de batalla. Sabía exactamente lo que estaba pasando, Samson estaba reviviendo todo. El sonido del helicóptero era un detonante, un recuerdo tan vívido que parecía real. James se mantuvo firme, observando cómo el caballo temblaba, los músculos tensos, mientras relinchaba con más fuerza que nunca.
Comenzó a dar vueltas dentro del corral, con la cola agitada de un lado a otro, como si estuviera listo para correr o pelear. Jenny corrió hacia la cerca, con los ojos muy abiertos. Está perdiendo el control. James, haz algo. Gritó. Claro, James levantó la mano, indicándole que no interviniera. Samson, escúchame, exclamó, con una voz fuerte pero cargada de urgencia. Caminó hacia el centro del corral, con las manos abiertas en señal de calma. Cada paso era un riesgo, pero no dudó. Ya estás a salvo, chico. Ya pasó. Ya todo pasó. Su tono era firme, pero no agresivo. Por un momento, Samson se detuvo. Respiraba agitadamente, el pecho subía y bajaba a toda velocidad, como si el peso de sus recuerdos lo aplastara. Entonces, algo cambió. Samson levantó la cabeza y miró a James, con los ojos llenos de lo que parecía una mezcla de confusión y reconocimiento. Dio un paso. Luego otro. Hasta que finalmente se detuvo frente a James. El hombre extendió la mano, con los dedos temblorosos, y tocó con suavidad la frente del caballo. Estamos juntos en esto, susurró James. Y en ese momento, supo que no solo estaba ayudando a Samson a sanar. También estaba enfrentando a sus propios fantasmas. Samson no se apartó del toque de James. Fue un instante breve, pero lleno de significado. Un momento en el que dos sobrevivientes, marcados por las mismas cicatrices invisibles, finalmente se encontraron. James se quedó quieto, con la mano sobre la frente del caballo, sintiendo el calor y la vida latiendo bajo el pelaje lleno de marcas. La respiración de Samson, que antes era agitada, comenzó a calmarse, aunque el destello de miedo en sus ojos no se había ido del todo. «¿Te acuerdas de mí, verdad?», murmuró James, con una voz cargada de esperanza y dolor. Pero sabía que esa conexión no bastaba para borrar los años de sufrimiento que ambos arrastraban. Samson era como un espejo, devolviéndole el reflejo de los traumas que James había pasado toda su vida intentando enterrar. Pero ahora, al mirar al caballo, James supo que ya no podía seguir huyendo. Jenny, con el corazón acelerado, dio unos pasos vacilantes hacia la cerca. Nunca había visto algo así, dijo, casi en un susurro. ¿Cómo lo haces? Apenas deja que alguien se le acerque, y ahora. Su voz se quebró mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para describir lo que estaba presenciando. James no respondió de inmediato. Retiró la mano de Samson y dio unos pasos hacia atrás, dejándole espacio al caballo para decidir qué hacer. No es magia, dijo por fin, sin apartar la mirada de él. Es dolor. El dolor nos conecta de formas que la gente no entiende. Él sabe que yo cargo con algo, igual que él. Samson empezó a caminar lentamente por el corral, pero esta vez sus movimientos no eran frenéticos ni cargados de pánico. Estaba tranquilo, aunque todavía en alerta. James observaba cada paso, buscando señales que le indicaran qué hacer a continuación. Entonces notó un leve cambio en su andar, una rigidez en la pata trasera derecha. El caballo cojeaba, y James frunció el ceño. Está herido, dijo, girándose hacia Jenny. Este dolor no es solo emocional. También está cargando algo en el cuerpo. Jenny asintió, con el rostro preocupado. Llamaré al veterinario, dijo con rapidez, pero James la interrumpió con un gesto de la mano. No. Déjame encargarme a mí. Si de verdad me reconoce, entonces soy yo en quien va a confiar. Jenny dudó un instante, pero algo en la mirada de James la convenció. Asintió con suavidad antes de alejarse, dejándolos solos otra vez. James sabía que enfrentaba mucho más que una lesión física. Samson era un rompecabezas complejo, un alma rota que necesitaba tiempo, paciencia, y por encima de todo, redención. El hombre respiró hondo, preparándose para el siguiente paso, plenamente consciente de que para sanar al caballo, también tendría que enfrentar esas partes de sí mismo que llevaba años evitando. Pasó las manos por los costados de su cabeza, intentando organizar sus pensamientos mientras veía a Samson luchar por caminar dentro del corral. La rigidez en su pata era más notoria ahora, cada paso le pesaba como si llevara una carga invisible.
James sabía que el dolor físico, al igual que el emocional, podía ser devastador, especialmente para un animal como Samson, entrenado para resistirlo todo sin dudar. Pero nadie, ni siquiera un caballo de guerra, era invencible. Tomó un balde con agua limpia y un paño, y entró de nuevo al corral, caminando despacio. Samson se detuvo, sus orejas se echaron hacia atrás en señal de alerta, pero esta vez no retrocedió como antes. «Todo está bien, chico», dijo James en un tono bajo y tranquilo, arrodillándose junto al caballo. «No voy a hacerte daño». Con mucho cuidado, pasó el paño por la pata trasera de Samson, buscando señales de alguna lesión. Cuando tocó una zona más sensible, el caballo relinchó con fuerza y dio un paso al costado, casi golpeando a James con la pezuña. Lo sé», murmuró James, retirándose apenas lo suficiente para no asustarlo. «Duele, pero tenemos que arreglar esto». Sintió algo inquietantemente familiar en la reacción de Samson. Durante los años de guerra, hubo momentos en los que James también se alejaba del contacto de un médico o un amigo. El trauma hacía que incluso el cuidado se sintiera insoportable. Ahora veía ese mismo reflejo en Samson. Mientras trabajaba con cuidado, James empezó a hablar, no exactamente al caballo, sino a sí mismo, al vacío que lo rodeaba. «Debí volver por ti», dijo con la voz cargada de culpa. «Debí luchar más para sacarte de ese lugar. Pero yo estaba roto, chico, solo intentaba sobrevivir». Se detuvo, tragando con dificultad mientras los recuerdos dolorosos lo invadían. «Dijeron que habías desaparecido, que no pudieron encontrarte en medio del caos. Y les creí, porque era más fácil que admitir que, tal vez pude haber hecho más». Samson bajó un poco la cabeza, sus ojos brillando, como si algo en las palabras de James tuviera sentido. El hombre se puso de pie y respiró hondo. «Pero estoy aquí ahora», continuó, con la voz más firme. «Y vamos a arreglar esto. Me salvaste tantas veces, Samson, ahora me toca a mí salvarte a ti». Después de unos minutos, James logró examinar mejor la pezuña del caballo. Había una ligera hinchazón, tal vez de una vieja lesión que nunca fue tratada como debía. Sabía que tomaría tiempo y paciencia, pero no era imposible de sanar. Cuando terminó, acarició con suavidad el cuello del animal. Samson no se apartó esta vez. Fue un pequeño avance, pero para James significaba todo. El atardecer pintaba el cielo con colores cálidos mientras él observaba a Samson desde fuera del corral. El caballo estaba más tranquilo, sus movimientos eran menos vacilantes, pero aún había una distancia emocional que parecía insalvable. James sentía el peso de esa barrera y sabía que no sería fácil superarla. Deslizó una mano en el bolsillo y tocó una pequeña campanita de metal que había encontrado entre sus viejas pertenencias. Ese objeto había sido un símbolo de supervivencia para ambos en tiempos difíciles, y ahora esperaba que pudiera convertirse en un símbolo de reconexión. Jenny, que estaba cerca recogiendo heno, notó la expresión pensativa de James y se acercó. «¿Estás bien?», preguntó, ofreciéndole una sonrisa tímida. Él asintió lentamente, sin apartar la mirada de Samson. «Es extraño», respondió, «estar tan cerca de él y, aún así, sentir que estamos a kilómetros de distancia». Jenny colocó una mano sobre el hombro de James, ofreciéndole un gesto silencioso de apoyo. «¿Por qué significa tanto para ti?», preguntó, con curiosidad pero con cautela. James respiró hondo antes de responder. «Porque me salvó la vida. No una, sino varias veces. Y le prometí que nunca lo dejaría atrás». Su voz cargaba un peso que Jenny no esperaba. Se dio cuenta de que el vínculo entre ellos era mucho más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. Mientras hablaban, Samson se acercó a la cerca, observando a James con una curiosidad cautelosa. Fue un movimiento pequeño, pero lleno de significado. Jenny sonrió al notarlo. «Creo que está empezando a confiar de nuevo», dijo, intentando inyectar algo de optimismo en la conversación. James asintió, pero sus ojos revelaban que sabía que el camino aún sería largo. A la mañana siguiente, al amanecer, James se acercó al corral con la campanita en la mano. La agitó suavemente, produciendo un sonido metálico que resonó en el aire.
Samson alzó la cabeza, sus orejas captaron el sonido familiar. Poco a poco, dio unos pasos hacia James, con los ojos brillando entre el reconocimiento y la cautela. Fue un momento breve, pero reavivó la esperanza de James. ¿La recuerdas, verdad, chico?, murmuró James, conteniendo la emoción en su voz. Sabía que ese simple gesto significaba más de lo que parecía. El sonido de la campanita era un recuerdo de los días en los que la confianza entre ellos era inquebrantable. Ahora, era una promesa de que podían reconstruirla juntos. El silencio en el viejo campo de entrenamiento era absoluto, excepto por el suave sonido del viento moviendo las hojas. James permanecía quieto mientras Samson exploraba el lugar, cada paso del caballo resonando como un eco lejano del pasado. El terreno donde habían entrenado era irreconocible, devorado por la vegetación y el paso del tiempo. Pero había algo en el aire, una memoria compartida que parecía latir entre ellos. Para Samson, el lugar despertaba algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Para James, era la oportunidad de enfrentar por fin aquello que había estado evitando. James abrió el bolsillo de su chaqueta y sacó la pequeña campanita de metal. La agitó suavemente, y su sonido reverberó en el aire como una melodía familiar cargada de historia. Samson se detuvo en seco, con las orejas erguidas. Inmediatamente, sus ojos se fijaron en la campanita, y dio un pequeño paso hacia adelante, con cautela. ¿La recuerdas, verdad, chico?, susurró James, sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. La campanita era un símbolo de aquellos momentos en los que habían confiado el uno en el otro para sobrevivir. Ahora, era un recordatorio de que aún podían sanar juntos. El caballo se acercó, más cerca esta vez, casi rozando a James con el hocico. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. James dejó caer la campanita al suelo, su sonido quedó amortiguado por la tierra. «Te dejé atrás, Samson», confesó, con la voz baja y temblorosa. «Pensé que estaba haciendo lo correcto, que estarías más seguro sin mí. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de enfrentar todo lo que perdimos». Respiró hondo, dejando que las palabras salieran con dificultad. «Pero ya estoy aquí. Y podemos seguir adelante juntos». Samson alzó la cabeza y cruzó la mirada con James. Fue como si, en ese instante, algo se rompiera, una barrera invisible que los había mantenido separados. El caballo soltó un suave relincho, un sonido que James reconoció como aceptación. Extendió la mano y tocó la frente de Samson, sintiendo la conexión que pensaba perdida para siempre. Una profunda sensación de alivio lo envolvió, y por primera vez en años, James sintió que había un camino frente a él. Jenny llegó poco después, observando la escena desde la distancia. No dijo nada. Solo se quedó ahí, con una sonrisa tranquila en el rostro. Sabía que algo profundo había cambiado, algo que no necesitaba explicación. James y Samson se habían reencontrado. Y al hacerlo, también habían recuperado la esperanza que creían perdida. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, ambos caminaron juntos por el campo, como en los viejos tiempos. Pero no era solo un paseo. Era el símbolo de un nuevo comienzo. El pasado no podía borrarse, pero habían decidido que ya no serían prisioneros de él. Y en ese silencio compartido, encontraron algo más valioso que cualquier recuerdo: la fuerza para seguir adelante.